martes. Gracie Reyes está aquí acompañándoles en orientación familiar. Hoy el tema está buenísimo. Vamos a hablar de la comunicación entre padres e hijos. Y para ello me acompaña Flavia Vargas, quien es Life Coach y Neurocoach. Flavia, buenos días. Buenos días, Grace. Encantada de tenerte en este espacio. Para mí un placer estar compartiendo este día con ustedes aquí. Qué bueno. Flavia, vamos a hablar de la comunicación entre padres e hijos. Sabemos que la familia es el lugar idóneo donde se debe dar, ¿verdad?, el diálogo, la comunicación fluida, pero no siempre es así. La comunicación generalmente se tiende a romper o en muchos casos no existe. ¿Qué pasa, Flavia? ¿Qué usted entiende? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Mira qué pasa, siempre hemos escuchado que dicen que la comunicación, que la familia es la base de la sociedad. Entonces, es como ese ente de la base de la sociedad, es una estructura. Pero en esa estructura es donde tú encuentras diferentes características. Por ejemplo, tú puedes encontrar desde un bebé hasta un anciano. Claro. Porque normalmente conviven papi, mami, los hijos, y los hijos van de diferentes edades. Y también están los abuelos que comparten. Por eso a veces se hace difícil esa comunicación. También hay algo de lo que no podemos escapar en los tiempos de ahora, que es la falta de tiempo. La falta de tiempo y el bombardeo que tenemos de asuntos, de entidades, vamos a decir, externas, que como por ejemplo la televisión, ya no solamente la televisión. Tenemos, por ejemplo, el bombardeo de las redes sociales, de los celulares, de las tablets, el que papi y mami ahora trabajan más horas, es así. No se queda nadie en casa, o quizás no solamente salen a trabajar, sino también que hacen trabajo dentro de la casa. Entonces, eso conlleva que esa comunicación que debe de establecerse no se dé correctamente. En ese sentido, algo que comentabas al inicio, decías que en la casa conviven papá, mamá, abuelito. Son personas con diferentes edades, diferentes Exacto. situaciones, formas de pensar y carácter totalmente que no coinciden, mis parejas. Y eso, hay un factor muy importante ahí que es la tolerancia. Exacto. Que debemos cultivar, que en muchas familias eso es algo que hace falta, claro, licenciada. Sí, y que también hay una brecha generacional. Inmediatamente tú tienes abuelito con un nieto, un niño que quiere comunicarse o desea comunicarse en ambas vías, probablemente no encuentran la vía correcta para hacerlo. O papá comunica de una forma muy adulta. Exactamente. No baja a la edad del niño. A la edad del niño, exacto. Es así. Algo que yo quiero comentar, porque es algo que hemos visto en los medios con mucha frecuencia en estos días. Se habla mucho acerca de los embarazos en adolescentes. La adolescencia es una etapa muy difícil en la vida del ser humano y en la crianza, porque los adolescentes están pues aprendiendo cosas. No son niños, pero tampoco son adultos. Exacto. Están experimentando quiénes son y conociendo realmente quiénes son. Se habla mucho de ese tema, de los embarazos en los adolescentes, el suicidio en los embarazos, que fue un tema que tratamos hace poco aquí. Y validábamos con una doctora que vino las causas, y en ella salió el factor comunicación. Claro. ¿Cómo incide esto? Fíjate qué pasa con la adolescencia. Como tú bien dijiste, el adolescente ni es niño ni es adulto. Nosotros como padres también tendemos a cometer el error de tratarlo ni como niños ni como adultos. Entonces ellos se sienten atrapados como en ese lapso, vamos a decir así, y no saben qué hacer. Y sí, aunque quizás no sea el único factor, la comunicación, que incide en eso, pero yo diría que es uno de los principales factores que inciden en eso. ¿Por qué? Porque la comunicación nos lleva a, redundantemente hablando, a comunicar lo que son, por ejemplo, los valores en la familia, ¿no?, las creencias, el afecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? A través de la comunicación. Por eso es tan importante la comunicación en la familia. ¿Cómo debe manejarse un padre, Flavia, con un hijo adolescente para que fluya la comunicación? Vamos a poner un ejemplo. Mira, en el caso de la adolescencia, eso es un tema ya, incluso pudiéramos hacer hasta un programa completo acerca de la adolescencia. Porque incluso la comunicación, cuando desde niño es efectiva, ya en la adolescencia es más fácil. Cuando los padres sabemos comunicarnos con el niño, venimos formándolo ya con una comunicación asertiva, vamos a decir así, ya en la adolescencia es mucho más fácil. ¿Cuál es el secreto de la comunicación? Para todo tipo de comunicación, no solamente con el adolescente. Saber escuchar. Tomarnos el tiempo de escuchar a nuestros hijos. ¿Qué nos quiere decir?
Más del 90% de la comunicación se basa en escuchar. Hemos oído mucho una frase que dice, tenemos 2 oídos y una boca. Pero hasta Escucha que más no, y habla exacto, menos. escucha más y habla menos, pero hasta que no ponemos en práctica ese concepto, esa idea, no sabemos de lo que quizá yo le esté hablando. A ver, y entonces, como para poner un ejemplo que la gente logre comprender, decíamos que la comunicación se debe fomentar desde que los niños están pequeñitos, ¿verdad? Claro. 3 años o hasta menos. No, desde que nacen. Desde que nacen, pero ¿cómo se hace eso en el día a día? Iniciamos la etapa preescolar, los llevamos a la escuela, los vamos a buscar los niños y le preguntamos cómo te fue hoy, qué hiciste, qué no te agradó, ese tipo de... Sí, incide mucho también la forma en que preguntamos. Por ejemplo, un niño cuando tú lo vas a buscar al colegio no siempre quiere hablar. O sea, hay niños que tú le puedes hacer una pregunta, ¿cómo te fue? Y te responde. Pero otro niño tú le preguntas, ¿cómo te fue? Y quizás no quiere responderte en ese momento por muchas cosas que sucedieron. Quizás el cambiar la pregunta es lo que te apoya a ti a abrir ese canal de comunicación con el niño. ¿Y cómo se cambiaría? Por ejemplo, en vez de decirte, dime, ¿cómo te fue en el colegio? Quizás él no responda y sea más factible que tú le digas, ¿qué te gustó hoy del colegio? ¿O qué fue lo que más te gustó del día de hoy? Fíjate que es un simple cambio donde motiva al niño o al adolescente a responder. Entonces, otro factor también importante es que debemos conocer a nuestros hijos, es decir, crear una confianza, porque aunque los hijos son de los mismos padres, no tienen temperamento ni conductas iguales, y aunque fueron criados bajo las mismas normas, bajo los mismos recursos, no son iguales. Entonces, debemos aprender y conocer de qué manera nos comunicamos con cada uno de ellos. Quizá tú tienes un hijo que para que arregle la habitación, algo normal, debe de repetírselo muchas veces, pero hay otro que tú se lo dices una vez de una manera diferente y lo hace. Entonces, es también conocer, acercarnos, conocer los sentimientos de nuestros hijos para aprender a comunicarnos y llegar a ellos. Y establecer una manera de comunicación diferente en cada caso. En cada caso, exactamente. Que no tiene que ser la misma, que eso pasa mucho. Exactamente, debe ser diferente. Con relación al tema de conocer nuestros hijos y de hablar, me llegó una pregunta ahora que quiero hacerle. Muchos padres se alarman, mi hijo no me habla. Usted mencionaba que no todos los niños quieren hablar cuando tienen un determinado proceso. ¿Eso es falta de confianza? ¿Eso es el carácter del niño que es así? ¿O cómo podemos hacer que el niño se abra y que tenga la confianza en hablar con el padre? Sí. Es un proceso, porque eso es algo que se va creando. Como te digo, el niño desde pequeñito, desde que nace, es más, ya hay métodos que desde la barriga tú comienzas a ponerle música, a hablarle. A veces pensamos que los niños no entienden lo que le decimos y queremos utilizar un lenguaje como si fueran bebecitos. No, al niño se le comunica normal. Claro, no vamos a utilizar palabras rebuscadas, sino algo, palabras llanas, vamos a decir así. Entonces, es un proceso que se da de confianza, de apertura, pero para eso debemos nosotros como adultos abrirnos primero. Ok. Y Flavia, en estos tiempos en donde existen tantos canales de comunicación, tenemos internet, televisión, radio, redes sociales, en la televisión nuestros hijos son bombardeados constantemente con informaciones que quizás no son las adecuadas. ¿Cómo comunicamos eso para que ellos estén claros cuál es el camino correcto? Que no todo lo que ve o se lee o se escucha es lo correcto. ¿Cómo logramos eso? Fíjate, inmediatamente tú abres un canal de confianza entre tú y tu hijo. Automáticamente también abres la comunicación entre tú y tu hijo. Cuando él vea cosas extrañas o que no comprenda, él va a ir directamente a donde ti, porque tú le diste esa apertura a él. Entonces ahí tú eres capaz de aclararle esas cosas. Yo entiendo que están siendo bombardeados tanto por la tecnología como por la televisión, pero hay cosas que nosotros no podemos prohibirle. O sea, nosotros no podemos decirle, no vas a ver televisión o no vas a utilizar internet, no. Podemos hacerlo. También debemos ser cuidadosos y debemos supervisar aquellas cosas que están viendo. Claro. Hay diferentes maneras de hacerlo. Pero sobre todo crear esa confianza entre papi, mami, hijo, para que ellos desde que vean algo extraño, mira papi, vi esto. ¿Qué pasó? Exacto. ¿Dónde tuviste eso? No alarmarnos, simplemente comunicar, no, mijo, mira, lo que sucede es esto. Y crear esa confianza con ellos y crear esa comunicación clara. Ya para cerrar, Flavia, ¿cuáles serían esos tips que usted nos pudiera dar para que los padres que nos están pues sintonizando ahora mismo a través de Buenos Días Santo Domingo
tomen nota y sepan cómo pueden fomentar la comunicación. Y era sobre cuáles son esas pautas que podemos trabajar desde casa para fomentar la comunicación entre padres e hijos. Claro. Lo primero, como te mencioné ahorita, el secreto de la comunicación, que es aprender a escuchar. Debemos aprender a escuchar a nuestros hijos. Esa frase que quiere decirnos antes de interrumpirlo, dejemos que la exprese. ¿Cuáles son esas ideas que ellos quieren expresar? Otro asunto también es el contexto de la comunicación, dónde nos estamos comunicando con ellos, en qué área. O sea, no podemos estar llamando la atención a nuestros hijos delante, por ejemplo, de un amigo o de familiares, nada de eso. También conocer los sentimientos de nuestros hijos. Debemos aprender a conocerlos, conocer esos sentimientos que ellos tienen y hacerles saber a ellos que ellos son sumamente importantes para nosotros, porque ¿de quiénes dependen de nuestros hijos? De nosotros. Entonces, cualquier reacción nuestra va a incidir en su temperamento, en su personalidad, en sus creencias, porque a partir de ahí es como una esponja, o sea, van absorbiendo. Entonces eso es lo importante, aprender a escucharlo, hacerles saber que son importantes para nosotros y conocer sus sentimientos. Es así. Ya para finalizar, una última pregunta. Existen diferentes modelos de crianza. Quisiéramos que habláramos un poquito rapidito, sí, porque tenemos el tiempo en contra, de los diferentes modelos de crianza y la forma de comunicar a través de cada modelo. Fíjate, vamos a resumirlo. Los modelos de crianza fueron, vamos a decir, establecidos por el doctor John Gottman, que lo estableció de acuerdo a la relación padres e hijos y las emociones que se envuelven en ellos. Está, por ejemplo, el autoritario, que son los padres que establecen reglas y punto. Hay que cumplir las reglas, el niño crece en un ambiente de reglas, no tiene ningún tipo... Ahí la comunicación no es efectiva porque es de un solo lado. Fíjense, algo importante es que hablar y comunicar no es lo mismo. Es así. No es lo mismo, porque es responsabilidad del emisor hacer que el mensaje llegue al receptor de la manera correcta y adecuada. Entonces está esa parte que es la autoritaria, está también el modelo el flexible, vamos a decir así, el permisivo, que son los padres que por no querer dañar las emociones tienen miedo de crear límites, vamos a decir así. Entonces, ¿dónde se da la comunicación ahí? Simplemente en las exigencias de los hijos hacia los padres. Está también el modelo de la negligente, que es el que ni es flexible ni es inflexible. Es un intermedio. Es un intermedio cuando le conviene. Tampoco es lo más adecuado. Pero sí está el que le llaman asertivo o democrático, que es el modelo donde sí hay una comunicación asertiva, donde sí las emociones de los niños están involucradas. Tienen esa libertad para poder expresarse. Ojo con esto, no quiere decir que no establezcamos límites, claro que sí, pero para establecer límites y hacerles saber a ellos que nosotros somos los padres y somos la figura de autoridad, no es necesario ni maltratar, ni hablar duro, porque eso no lleva a nada. A nada. Exacto. Bueno, interesante el tema, creo que es un tema para que lo tratemos en otro programa. Ya sabe que tiene la carta, la invitación pues hecha. Gracias. Ya para finalizar, doctora, sus redes sociales, ¿dónde la pueden encontrar? Me parece que usted tiene un site, ¿verdad? Sí, si pueden entrar a flaviavargas.com, ahí pueden, ese es mi website, ahí están todas las definiciones, cómo pueden contactarme. También si me buscan en las redes sociales como Flavia Vargas, Life Coach. Así que saben, ha sido todo por este martes. Nos volvemos a encontrar el martes próximo con más contenido en orientación familiar. Hasta la próxima.